Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Voy a tomar esta semana un tema que ha sido recurrente entre quienes me comentan sobre la actualidad. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué le pasa a Marcela Cubillos? ¿Y por qué se hacen esa pregunta? Bueno, porque es una persona que uno aprecia y que uno admira, que considera inteligente, un tremendo aporte, qué duda cabe, en la Constituyente. Como ministra de Educación hizo muchas cosas positivas y sobre todo ha tratado de rearticular a la derecha en torno a las ideas de la libertad. Y eso a partir de un análisis que ella hace, un diagnóstico. Ella dice: es mucho más importante empezar a reconstruir un discurso, un mensaje reconocible desde las ideas de la libertad que le haga sentido a la gente, algo que yo creo que se abandonó hace mucho tiempo en la centroderecha. Nunca se dio la batalla cultural. Y por supuesto, mi querido telepensante, que cuando uno tiene grandes afinidades con alguien, luego se pregunta cómo se producen también distanciamientos muy importantes, como es el caso de su apoyo a Sebastián Sichel y su rechazo, no tanto su apoyo a Sebastián Sichel, porque en realidad ese no es el punto. El punto son los argumentos que ella usa para rechazar a José Antonio Kast y a Republicanos. Y sobre eso, mi querido telepensante, quiero hacer esta columna. Lamento que, bueno, por segunda vez consecutiva se me han caído las entrevistas que tenía programada, una por problemas tecnológicos y la segunda por problemas de enfermedad. Así es que, pero bueno, vamos a reflexionar entonces sobre este tema. ¿Qué le pasa a Marcela Cubillos? ¿Cómo entender su posición? Y vamos a ir matizando y pensando sobre sus afirmaciones que ella da en una entrevista en el diario La Tercera, ¿ya? Y sobre esa entrevista es que yo voy a hacer mi análisis. En la entrevista ponen al comienzo la respuesta de José Antonio Kast, que dice: me habría encantado que Marcela Cubillos hubiera dicho todas esas cosas de mí cuando apoyamos su elección de constituyente, porque la apoyamos bastante, llamamos a votar por ella y porque en ese momento estaba feliz de que nosotros la apoyáramos. Yo también me sorprendí cuando leí algunos de los planteamientos de ella. Bien, en ese mismo artículo hay entrevistas a personas dentro de republicanos y alguien que no mencionan con nombre y apellido dice que, o se explica la situación que producen los dichos de Marcela Cubillos o el origen de esos dichos desde el argumento de la tribu. Es decir, habría de alguna forma una serie de lealtades y de amistades y de buenas convivencias que Marcela Cubillos estaría respetando por sobre un proyecto país para recuperar Chile en una situación que ella lo sabe como pocas personas probablemente en este país, porque está al interior de la constituyente y porque es una persona con las habilidades intelectuales para significar lo que sucede, porque no es lo mismo estar en una realidad y estar ahí inmerso, como puede pasar, qué sé yo, con una persona de clase media, que podría decir: bueno, en mi realidad el Estado a mí no me da nada, me saca puros impuestos y yo entonces quiero que el Estado me dé. Bueno, esa persona, si no tiene una cierta formación, no va a ver que en realidad el Estado, si le da, le va a dar de su propio bolsillo y le va a dar menos de lo que le saca, porque una parte queda en la burocracia. ¿Me entiende? La situación de Marcela Cubillos es que ella sí tiene herramientas intelectuales muy buenas para evaluar, como probablemente pocas personas, lo que está pasando en este país. Y por lo tanto, según esta fuente consultada por el diario La Tercera, lo que estaría pasando es que ella anularía, digamos, esa reflexión propia en pos de lealtades políticas. A ver, desde la teoría lo que pasa es que la élite política, quienes habitan el poder, siempre tienen una gran relación entre sí. Nicanor Parra decía que en Chile la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Y por qué decía eso? Bueno, porque se forma una casta de políticos que entonces tienen intereses comunes. Entonces el argumento de la tribu, para explicar a Marcela, estaría enquistado, digamos, un poco en ese análisis teórico, en el análisis teórico de que ella sería parte de una
clase política que tiene intereses comunes, específicamente en el sector de la derecha, que ya lo veremos en adelante, nunca ha sabido ser de centro. No existe tal cosa como una centro-derecha. De hecho, yo creo que el tema del centro, que se confunde mucho con el middle voter, con el votante mediano, el centro en realidad es más bien una persona que, estando abierta y dispuesta a dialogar, digamos, tiene también una ausencia, uno podría decir, de ciertos principios que sean sólidos. Entonces, ese es el problema que ha pasado con lo que se ha llamado la derecha de centro. La derecha de centro nunca ha existido en este país, porque no existe tampoco una derecha extrema. Claro, uno siempre puede ver gente que abraza ciertas banderas de derecha y que entran ya, rayan en ser como los comunistas. Sabemos de quién estamos hablando. Pero eso no es una derecha que está institucionalizada ni está bajo el paraguas de un partido, ¿sí? Locos hay en todas las casas. El punto es otro. El punto es que para ser de centro hay que tener principios. Yo diría que probablemente Marcela es una de las pocas personas que podría autocalificarse de centro de alguna forma. Porque ella tiene principios y no está dispuesta a transar esos principios de la libertad, que son los que permiten dialogar hacia un lugar y hacia el otro. En cambio, lo que le pasó a sus compañeros de tribu es que no tuvieron principios, es que los transaron. Y ella lo sabe. El señor Desbordes y el señor Lavín, que fueron los dos derrotados por un demócrata cristiano en las primarias que se hicieron, son personas que perdieron absolutamente sus principios. Y por lo tanto, ellos ya no dialogaron desde un centro. Ellos no son representantes de un centro, de una centro derecha. Y la prueba fehaciente de eso es su derrota en las primarias. Ellos pasaron a ser de izquierda. Así de rápido. Es muy difícil mantenerse en esa posición y poder entonces dialogar abiertamente manteniendo los principios. Bueno, esa es una de las tesis. Una de las tesis vendría siendo entonces que Marcela está defendiendo a su tribu. La otra tesis tiene que ver con sus propios argumentos. Ella dice que hay un problema institucional, ¿sí? Que la voy a citar con lo que está ocurriendo hoy día a partir de los descuelgues de distintos parlamentarios y dirigentes oficialistas que han anunciado su apoyo a Kast. Lo que puede pasar hacia adelante es que la centro derecha no tenga nunca más primarias y que todo lo que se avanzó en lo institucional se puede perder. Yo creo que esa es una genuina observación, pero no está dicha en los tiempos apropiados y para el fenómeno que está observando. La derecha ya murió como estaba diseñada institucionalmente. Fue el gobierno de Sebastián Piñera el que la terminó por liquidar. Fueron liderazgos como el de Lavín y Desbordes, que se cambiaron a la extrema izquierda, los que la terminaron de liquidar. La derecha no va a subsistir por un esfuerzo de voluntariedad, por la que la voluntad es poder de un par de personas que son parte de su diseño institucional y son parte de sus habitantes. La derecha se debe a la gente que vota por ella. Y la gente que vota por ella ya no quiere votar por esa derecha institucional que Marcela Cubillos está defendiendo y que desde mi punto de vista se extinguió con Sebastián Sichel. O sea, se extinguió antes y el vacío de poder que produjo la extinción de liderazgos que cumplieran con un liderazgo más parecido al de Marcela es lo que produjo que ese vacío de poder lo capturara un demócrata cristiano. Entonces, nosotros tenemos que entender que, claro, como ya he citado varias veces a Marx, ¿no? El mundo material va mucho más rápido que nuestras ideas o que nuestra capacidad de aplicar hermenéuticas para comprender lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos a seguir con sus afirmaciones. Marcela Cubillos dice: creo que hay una gran miopía de la centroderecha porque se ha construido un proyecto colectivo con diversidad, en que caben distintas visiones, pero compites adentro. Tú puedes competir con un UDI, un RN, con un Evópolis, que pensamos distinto en algunos temas, pero compites desde dentro. Eso es la institucionalidad que ella está defendiendo.
Y subraya, Kast se salió de la coalición. Por tanto, la pregunta es al revés. No es porque yo no estoy apoyando a Kast en primera vuelta. Pero, claro, esto parece muy lógico, lo que está diciendo, pero yo creo que no sé por qué no lo ve. Pero Sichel tampoco es de la coalición. El hecho que haya participado siendo ministro en el gobierno de Piñera, el gobierno más fracasado desde Allende, no significa nada. Sichel no es de la coalición de centro-derecha que ella está defendiendo, cuya institucionalidad Marcela Cubillos está defendiendo. Es independiente, nunca se puso la camiseta de un partido. Y es de la democracia cristiana que al menos en 2 ocasiones ha pactado con el Partido Comunista en nuestro país, llevando al descalabro institucional del país completo, no de un sector político. El pacto que hizo con el señor Allende y el pacto que se hizo bajo el gobierno de Bachelet. O sea, a ver, se supone que es extremo José Antonio Kast, pero en realidad Sebastián Sichel viene de una democracia cristiana que fácilmente ha pasado a extremos, a tal punto que se desarmó porque tenía, obviamente, que al interior de la democracia cristiana había gente que no estaba dispuesta a apoyar este pacto con un partido que cree en la violencia para tomarse el poder, como es el Partido Comunista, y que de hecho eso es lo que está haciendo, por lo demás. Entonces, ¿cómo puede decir que no hay argumento? ¿Me entiende, mi querido telepensante? Porque no puede decir que Kast se salió de la coalición. Sichel nunca estuvo en la coalición. El argumento no resiste ningún análisis. No es un argumento. Bueno, sigamos con las razones que ella da en esta entrevista. Dice que el grupo de republicanos es completamente homogéneo, en que no caben proyectos valóricos diversos. Y dice, yo creo que eso es esencial en una coalición política. No me parece que la mejor forma de dar la batalla cultural contra la izquierda sea diluyendo nuestro proyecto en un partido republicano que es un partido completamente homogéneo en el que todos piensan igual. Bueno, yo soy libertaria y mis amigos conservadores republicanos me han oído decir que a mí me parece que el Estado no tiene nada que estar casando a la gente. La gente se tiene que casar a través de un contrato entre privados y con los resguardos que significa, digamos, para la protección de las partes, pero el Estado no tiene por qué casar a nadie. Seamos todos iguales ante la ley. Y quitémosle poder al Estado. Soy libertaria. Eso no es tener una visión distinta. Y hay mucha otra gente. Hay personas de minorías sexuales que abrazan a republicanos y republicanos los abraza a ellos. Que republicanos afirme el valor de una vida trascendente, igual como lo hace la UDI por lo demás, y la creencia en un Dios, el Dios cristiano, no significa que un ateo no pueda ser parte de republicanos. Significa que lo que va a primar en principios y en defensa de la estructura institucional del partido es la concepción de un ser humano que trasciende. Y dicha trascendencia está basada en la creencia en Dios. Pero a un ateo no se lo ve como que no fuera un ser humano igualmente trascendente. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con todos los otros temas. Los principios son principios. Y Republicanos es un partido que esencialmente está defendiendo la libertad que resulta del imperio del Estado de Derecho, en cuya ausencia no existe ningún tipo de libertad. Y donde no hay libertad no hay diversidad. El Partido Republicano lo que defiende son las bases institucionales que permiten aflore la diversidad. Si usted no me cree, vaya donde no existe Estado de Derecho, o vaya exactamente, y donde en mayor extremo se lleva esto es en los regímenes totalitarios, y vea qué tipo de diversidad se podía manifestar ahí. El fundamento de la diversidad es el Estado de Derecho. Y el Partido Republicano es el único que está hablando de este tema de forma seria. Y además está diciendo
Marcela Cubillos, que es un partido completamente homogéneo. Yo le podría mostrar mucha gente que es distinta. Quizás no nos vemos, quizás no aparece, pero además ella tiene que pensar que esa diversidad del Partido Republicano no se observa porque los medios están muy capturados. Y hasta hace poco José Antonio era un cómic neofascista, ultra conservador cavernario, etc. Entonces, claro, no ha habido tiempo para sacarse la etiqueta, no ha habido tiempo para que salgan otras voces y se muestre que Republicano es un partido que tiene un alma conservadora y una libertaria, más que liberal incluso. Entonces, y esas almas, como vamos a ver hacia el final de esta columna, conviven muy bien y se necesitan la una a la otra, que además es lo razonable lo que hace que el proyecto sea viable. Así es que el problema de Marcela acá es que está entrando en la falacia de la generalización apresurada, una generalización indebida, que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente, de un par de casos. Ella ve un par de casos e infiere, hace una generalización. Bueno, otro tema que hay es, y que ella plantea en esta entrevista, es que se genera un riesgo brutal, si se apoya a José Antonio, hacia el futuro por la posible emergencia del populismo y el caudillismo, y que la mejor forma de evitar eso es con coaliciones amplias e institucionales. El principio está perfecto. Efectivamente, la manera de evitarlo es coaliciones amplias e institucionales. Institucionales significa que se rijan por el Estado de Derecho, y vamos a detenernos acá. La pregunta es, de nuevo, ¿no será que ya hace rato que estamos en otra realidad? ¿No es José Antonio el que viene a quebrar con la figura institucional de un presidente? Porque, claro, un caudillo no es una figura institucionalizada, no es la institucionalidad encarnada del presidente en una persona, ¿no? Sino que es la persona por sobre esa institucionalidad. Bueno, ¿y Piñera no es un caudillo? Un caudillo que no ejerció la institución del Ejecutivo. ¿Es José Antonio el que viene a quebrar esto? Esto ya es una realidad. No es un caudillo que se postula por segunda vez. No es un caudillo que ha capturado a Renovación Nacional desde adentro por muchos años. Y por otra parte, respecto de que hay la elección de José Antonio podría provocar, digamos, nos pone en riesgo de caer en el populismo. ¿Qué populismo puede generar un gobierno que promete disminuir el poder del Estado? O sea, yo creo que mínimamente hay que distinguir entre la Argentina de Alberdi y la de Perón, entre el miniarquismo como aspiración y el sometimiento de los individuos a las dádivas estatales, que es lo que busca hacer todo populista que llega al poder. Ahora, luego plantea Marcela Cubillos que tiene diferencias de fondo con las propuestas de José Antonio, por lo que no me siento identificada con él, aunque advierte cosas muy distintas, y lo he dejado siempre claro, es que si el proyecto en el que no creo, ¿qué parte del proyecto de José Antonio no cree? No lo veo esto. Todo esto es un tema porque resulta que hay un cierto tinte religioso, católico, que también lo tiene la UDI. Yo no soy católica. Y mi pregunta entonces es, ¿por qué? O sea, a ver, el tema valórico en términos de que supone Marcela Cubillos, siendo liberal, que va a venir un conservador y va a usar la fuerza del aparato estatal para imponer un tipo de vida asociado a una determinada fe religiosa. Eso yo no lo creo de Marcela Cubillos, porque ella sabe que hoy día la iglesia está en el suelo. Y más encima está siendo gobernada por quien está siendo gobernada, digamos. Entonces, usar hoy día la coerción al estilo de la época en que los liberales nos peleamos con los conservadores para imponer una forma de vida religiosa a los ciudadanos,
Yo creo que eso es extremar, eso sí que es un argumento extremo, no está en ninguna parte del programa de José Antonio. Me parece que si entendemos que el apoyo a los diversos tipos de vida pasa por la desigualdad ante la ley, por tener grupos de privilegiados, que porque tienen un tipo de vida distinto hay que preferirlos frente a los demás, bueno, entonces yo estoy a favor de que no exista diversidad. Porque la igualdad ante la ley es lo más importante. ¿Por qué si al otro le gusta verde y a mí me gusta rosado, al otro le van a dar más cupos que a mí, va a tener preferencia y todo pagado con los bolsillos de todos nosotros? ¿No es eso lo que tiene hoy día la constituyente? Ese abrazo con una diversidad que en realidad es la entrega de privilegios con el bolsillo ajeno a ciertos grupos por convicciones morales personales que no se sostienen en lo más mínimo desde una perspectiva racional universalmente compartida. Y por otra parte, a mí como uno se queda con la duda, porque dice, ¿cuáles son las diferencias de fondo? ¿Cómo es posible que el periodista aquí no le haya preguntado? Está buena la entrevista, pero tendría que haberle preguntado, bueno, pero mencióname cuáles son las diferencias de fondo. Aquí no me queda claro a mí. Hay gente, dicen las malas lenguas, que la diferencia sería, estaría y que ella considera a José Antonio un extremo porque José Antonio no abraza el globalismo. Bueno, y aquí las malas lenguas tratan de vincularla a, digamos, una posición que tenía el gobierno de Piñera y también Andrés Alamán a favor del globalismo. No lo sé, habría que preguntárselo. Ella siempre ha estado dispuesta al diálogo, así es que... Pero aquí estamos haciendo el análisis de las posibilidades. Ahora, plantea después, eso lo dijo en Radio Agricultura, que habían posturas muy extremas, todavía yo no veo cuáles son las posturas. Dijo que veía una intolerancia de la izquierda todos los días en la convención y que no la quería reemplazar por una intolerancia de la derecha, que ese no era el camino, que necesitamos más diversidad. Bueno, a ver, tenemos el problema de la falacia del centro político, ¿sí? En lógica, la falacia del punto medio o el centro político, que es un poco como esto de que no puedo irme a los extremos, todo es extremo. Bueno, también llamada falacia de la equidistancia, de la moderación o del compromiso, es una falacia a través de la que el interlocutor trata de atribuir una supuesta credibilidad a una información por el mero hecho de que equidista del resto de las posturas. En algunos casos eso puede ni siquiera ser cierto, en cuyo caso se denomina falso punto medio. La falacia del punto medio suele resultar eficaz por el prejuicio cognitivo que nos induce a pensar que, ya que las posturas eclécticas o integradoras suelen ser útiles para alcanzar acuerdos o consensos, son automáticamente acertadas. Bueno, yo acá les quiero plantear qué tan falaz es este tema del centro político y voy a partir mostrando lo hermético y extremo que puede ser el centro. ¿Cuándo ha visto usted a una persona de centro decirle a alguien que entiende que la vida es un continuum y que por lo tanto si a usted lo hubieran abortado cuando era un feto, hoy día no estaría viendo este interesantísimo canal de los telepensantes? ¿Cuándo ha visto usted una persona de centro respetar que una persona que está en contra del aborto se sienta ofendida cuando alguien más se manifiesta a favor del aborto? ¿Cuándo ha visto usted una persona de centro respetar la sensibilidad de alguien que tiene convicciones religiosas y no desacreditarla por momio, conservador, etc.? En general, salvo excepciones, las personas de centro son igual de herméticas y de extremas que cualquier persona que tenga convicciones, a menos que no las tenga y se cambie rápidamente a alguno de las opciones que existen. Ahora, el problema que tiene el centro, o quien quiere habitar el centro, es que puede terminar como bola guacha, de un lugar a otro. Y según lo que vaya haciendo el día, me voy arrimando al tronco más grueso.
No creo que eso sea algo bueno en política. Y estoy segura de que con Marcela compartimos que eso no es bueno en política. Veamos qué tan extremo ha sido la centroderecha que ha gobernado el país en este último periodo. Han sido tan extremos que han abandonado, y en esto Marcela está de acuerdo y yo estoy de acuerdo con ella, estamos de acuerdo con el diagnóstico, han sido tan extremos que han abandonado las ideas de la libertad. ¿Sabe lo que significa abandonar las ideas de la libertad? Eso es ser extremo. Pero además, han dejado de abrazar el valor de la familia, la persona humana, en tanto individuo capaz de hacerse cargo de sí mismo y salir adelante, la reducción del tamaño del Estado, la relevancia del funcionamiento de las instituciones y la vigencia del Estado de Derecho. Voy a ir punto por punto. A ver, este es el marco general. Ahora vamos a aterrizarlo. Ha sido tan extremo este gobierno de centro derecha que cedió todos nuestros derechos individuales a la extrema izquierda, con el acuerdo por la paz que trajo solamente la pandemia y la nueva constitución que nos tiene las cuerdas institucionales. ¿Eso no es ser extremo? ¿Quiénes diseñaron esa cesión de los derechos? ¿No son extremos a cambio de nada? Este mismo extremo, centro, y a todo esto, la falacia que implica pensar que porque se es de centro es bueno per se poder llegar a acuerdos. ¿Le parece que este fue un buen acuerdo? Yo estoy segura que a Marcela Cubillos no le parece un buen acuerdo. O sea, que dialogar y poder ponerse de acuerdo no siempre es algo bueno. Porque depende de lo que se está transando, ¿no? Depende del contenido. Esto es como la obediencia. Obedecer no siempre es bueno. Obedecer las leyes no siempre es bueno, ¿no? Porque depende del contenido de la ley. Los alemanes obedecieron leyes de las que después prácticamente los extinguieron a ellos y ética y moralmente todavía no se pueden levantar. El acuerdo y el diálogo no es bueno per se. El extremo de este centro, cuya institucionalidad Marcela Cubillos quiere defender, ha destruido las confianzas en nuestro país. Porque como destruyó las instituciones al entregar nuestros derechos y entregar la Constitución del 80, ya no hay predictibilidad para poder hacer negocios e inversiones. ¿Y esto a quién golpea? A la clase media y los más pobres. ¿No es extremo eso? Destruir la posibilidad de predecir, de calcular en el contexto de nuestro país cuál es mi tasa interna de retorno. El centro ha sido tan extremo, además, que ha participado del desmantelamiento institucional, aportando los votos a los retiros de las AFP. Y además también, y aquí ha atentado en contra de la familia y en contra de la persona humana, ha promovido leyes y proyectos de ley como el de la ESI, que atentan directamente en contra de la intimidad de la infancia, que colectiviza a los niños. Ha atentado en contra de la familia, en la medida en que ha apoyado proyectos como la autonomía progresiva, que atentan en contra de la autoridad del padre y la madre sobre los hijos, en pos de que vayan a protestar, como las protestas estaban fantásticas y se pasa tan bien y es una instancia tan civilizatoria, en eso están. ¿Eso no es un extremo? Y no es llegar al extremo de traicionar absolutamente a tus bases electorales y por eso están en las cuerdas como están hoy día. Por si fuera poco, este gobierno de centro extremo, porque así tendríamos que decirlo, ha horadado la soberanía nacional, permitiéndole un poder a organismos internacionales inusitado al punto que ha dejado inmovilizadas a las Fuerzas Armadas y de Orden. Y más encima ha impuesto en los gobiernos locales sellos promovidos por la ONU, como el sello mujer o el sello migrante. Y eso nos lleva al otro tema.
¿No ha sido extremo este gobierno al permitir una inmigración totalmente descarriada mientras a cada uno de nosotros, ante cualquier falta frente a los nuevos ejércitos de personas con delantal blanco, nos llegan las penas del infierno? ¿No es un extremo? ¿Para qué hablar del extremo al que ha llegado este gobierno, de no ser transparente con todas las medidas que se han tomado respecto de, no se puede hablar de esto, ustedes ya saben a qué me refiero? No hay transparencia en este país, no sabemos por qué se están tomando las medidas que se están tomando y por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y por último, ¿no es extremo entregarle la macrozona sur al narcoterrorismo? Bueno, en suma, yo creo que son todos esos extremos de este gobierno de centro los que la gente está cansada de seguir viviendo las consecuencias. Y por último, me gustaría darle un punto a Marcela Cubillos. Yo ya lo he tratado antes en el canal. Ella dice que hay miembros salvo excepciones, yo creo que es al revés, yo creo que son excepciones. Las personas dentro del Partido Republicano que son bastante agresivas, dice, frente al que piensa distinto. Y eso es lo que a mí no me gusta. Bueno, esa no es la gran mayoría de los republicanos, yo creo que esas son excepciones y que se encuentran, digamos, en varios partidos. Por un lado, es entendible que la violación de la paz, la cesión de los derechos individuales, de la soberanía, las olas migratorias y todo lo que ilegales y todo lo que ha significado un deterioro de la calidad de vida, la crisis económica, la arbitrariedad de las nuevas fuerzas de orden con vestidos de blanco, la destrucción de la democracia, nuestra institucionalidad, la imposición de un lenguaje excluyente, y todo esto pagado por nosotros, tenga mucha gente muy enojada. Yo lo puedo entender eso. Pero ahí yo creo que hay un punto muy importante, muy relevante, y que es que algunas excepciones que de a poco han ido aprendiendo, para eso vamos juntos en este camino, tienen que agarrar la carroza antes de soltar la pasión. Porque la diferencia entre un mundo con política decente y razonable y un mundo sin política es que en el mundo con política resolvemos las cosas a través de la palabra y no podemos prostituir la palabra, ni velando intenciones, que lamentablemente se suele hacer así, y sobre todo esta derecha acomodaticia que perdió el poder y la legitimidad ante sus electores, se dedicó a prostituir la palabra velando intenciones, es decir, sin mostrar lo que realmente pensaban, sin reflejar a través de la palabra aquel norte que estaban mirando. Pero la otra forma que hay de prostituir la palabra es cargándola con una emotividad que impide la comunicación. Y esa emotividad, al ser agresión, promueve la violencia. Y eso yo creo que en ningún caso, para personas que se dicen cristianas, que apoyan las instituciones y por lo tanto el uso de la fuerza, que es la fuerza racional que puede ejercer el aparato estatal, que van de la mano con el mensaje de Jesús que habla en el Sermón de la Montaña de poner la mejilla al otro, ¿no? En ningún caso es coherente con lo que ellos son, con sus principios, y por lo tanto es bueno que Marcela lo haya dicho. Lamentablemente hizo otra generalización, es al revés. Estos son, al contrario, son excepciones, y esas excepciones siempre, como todos nosotros que tenemos defectos y virtudes, pueden trabajar esto y darse cuenta el tremendo costo que trae para todos nosotros el que no usen la palabra de modo adecuado y sin cargarla con violencia. Espero haberles aportado con esta columna semanal y haber dado respuesta a través de reflexiones que dejo abiertas a la posición de Marcela Cubillos. Al menos esto es mi posición respecto de su posición y siendo una persona que respeto, que considero una mujer excepcional, creo que no logro de su
de los argumentos que da, encontrar algún argumento satisfactorio finalmente, ¿no? Así es que, y he mostrado por qué no, exceptuando que sin la falacia de la generalización, efectivamente hay que aprender a hacer un buen uso de la palabra. Que tengan una muy buena semana.